William Enrique Soto Ramos, el cual es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en mención en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del curso anual de Derecho Registral Inmobiliario, CADE, por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y el Colegio de Registradores de España, registrador público de la zona registral número 9, sede Lima. Nos va a presentar el tema el registro de propiedad inmueble, principios y actos inscribibles. Los recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Buenas noches. Como ya me han presentado, mi nombre es William Enrique Soto Ramos. Soy egresado de esta alma mater. Me ha dado un gusto enorme volver acá después de más de 20 años. Yo era alumno del 348, en esa época comenzábamos en un salón y terminábamos en el mismo salón. Famoso 348, base 88, me acuerdo, no sé ahora. Por ahí tengo una placa, me parece que en la parte justo al salón de grados de ese entonces. Bueno, el tema que me han asignado es el referido al registro de propiedad inmueble, los actos inscribibles y los principios. Para iniciar, primero tengo que comenzar a definir qué cosa es el registro de propiedad inmueble. Como ustedes saben, existe una Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Desde el año 94, en que se dicta la Ley 2366, se crea la Superintendencia Nacional como un ente autónomo. Anteriormente existía la Dirección General de los Registros Públicos y era un órgano de línea del Ministerio de Justicia. Muy bien. Entonces, cuando se crea la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se crean las zonas registrales, de las cuales se crea la zona registral número 9 con sede en Lima, que es la que existe en Revaliati 561. Cada zona registral comprende varios registros. Dentro de esos registros, conjuntamente con el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales, etc., está el registro de propiedad inmueble. ¿Qué comprende el registro de propiedad inmueble? Comprende los actos de naturaleza y trascendencia real. En el Código Civil, en el artículo 20, 19, está una lista de actos inscribibles en el registro de propiedad inmueble del Lima. Anteriormente existía un registro predial urbano que funcionaba en el Girón Caravaggio. Este registro predial urbano, que fue creado por Fernando de Soto y con la gente del ILD, se dedicaba a formalizar y sanear inmuebles de interés social, es decir, inmuebles que estaban ubicados en asentamientos humanos, que estaban ubicados en zonas rurales o que eran adquiridos con interés social, de la famosa banca de fomento, es decir, esos inmuebles que se compraban con préstamos del banco hipotecario, del banco de la vivienda, etc. Torres de Limatambo, Torres de San Borja, etc. Muy bien. Se tenía la idea de que como estos inmuebles tenían un tema más popular, un tema más de menos valor, entre comillas, la formalidad tenía que ser menor. Entonces se crea el registro predial urbano. Los requisitos que se aplicaban en el registro de propiedad inmueble no eran los mismos que en este registro predial urbano. En el registro predial urbano se inscribían transferencias a mérito de un formulario. En este formulario se llenaban los nombres de los contratantes, firmaban el formato y las especies de notario las hacía un abogado. ¿Qué abogado? Un abogado colegiado que se inscribía en el índice del registro predial urbano. Así de fácil era. Uno iba con su colegiatura, presentabas tu solicitud de inscripción, te ponían en el índice y ahí ponías tu dirección, donde te ubicabas, tu teléfono, etc. En esa época no había celular, obviamente ponían el teléfono local. Entonces ya la persona venía, iban a una suerte de vitrina como un periódico mural y escogían al abogado de su preferencia. Este abogado sustituía la función de fe pública del notario. Habían tarifas estándar, 60 soles, 70 soles, etc. Lo que se buscaba era abaratar. Pero ¿cuál era el error? Se simplificaban y minimizaban requisitos y eso motivó a que se inscribían muchos actos que en realidad no tenían por qué inscribirse.
el filtro era demasiado flexible. En aras de la formalización se simplificaba la seguridad jurídica. Entonces, muchas veces habían personas que, utilizando esta facilidad de sustituir la función del notario, suscribían el formato sin que intervinieran las partes contratantes, ¿no? Solamente intervenía una de ellas. Había un tema de que habían comprado un inmueble hace años, un documento privado, no encontraban al vendedor, buscaban un abogado, este abogado llenaba el formato, lo firmaba él y lo presentaban al registro predial urbano y se inscribían. Este tipo de transferencias no se calificaban. Es más, las personas que trabajaban en el registro predial urbano no entraban por concurso. Eran personas que presentaban un currículo y se incorporaban al staff del registro predial urbano. Con esto no quiero decir de que eran personas que no estaban calificadas profesionalmente, ¿no? Eso es un tema que no me compete calificar nadie para calificar la profesionalidad de un colega. Pero lo que trato de decir es que, paralelamente al registro de propiedad inmueble, había un registro de predial urbano con requisitos mínimos que se inscribían en base a formatos. No se calificaban, tenían un reglamento especial. Y tenían luego una formalidad en el sistema distinta a la del registro. Se crea lo que se llama el SAP, Sistema Automatizado del Registro Predial, cuando luego ya se comienzan a innovar con elementos tecnológicos, es decir, a digitalizar todas las partidas. Muy bien. Llega un momento en que el registro predial urbano, el registro de predios rurales, que tenían reglamentos propios, se unifican con el registro de propiedad inmueble y se crea lo que se llama el registro de predios. Hoy en día, el registro predial urbano no existe, es el ex registro predial urbano, XRPU. El registro de predios rurales tampoco existe. Todo está unificado en lo que se llama el registro de predios. Pero cuando ustedes escuchan el registro de predios, es la unificación del registro de propiedad inmueble, del ex registro predial urbano y del ex registro de predios rurales. Muy bien. Pero ha conservado su autonomía digital. Utilizan su mismo servidor. Si ustedes han ido al registro a hacer unas búsquedas, deben haberse dado cuenta que algunas partidas registrales tienen una numeración que comienza con la letra P, PO y luego sigue un código. Esos son del sistema automatizado del registro predial. Cuando usted va al SIR, que es el sistema informático registral, que pertenece al registro de propiedad inmueble, las numeraciones comienzan con 4, comienzan con 1. Son distintas. Y la técnica de inscripción es diferente. La técnica que utiliza el SRPU, que aún se mantiene para este tipo de inmueble, es una técnica de resumen. En una sola hoja, ustedes ven el nombre del propietario actual, las cargas y gravámenes existentes y el nombre del antecedente. En cambio, cuando usted saca una copia literal de la partida del registro de propiedad inmueble, va a encontrar páginas y rubros, no un resumen, ¿cierto? Se está creando lo que se llama el CIRI, y se va a crear una unificación de ambos, y ya en ambos registros, en ambos sistemas, se va a hacer un resumen. ¿Qué significa? Que el registrador, cuando logre calificar un título, un acto, va a tener que estudiar la partida, hacer un depurado y solo consignar los gravámenes vigentes y la titularidad dominial actual, lo cual ha encontrado resistencia a los registradores por cuanto manifiestan de que hay partidas muy difíciles de interpretar y se pueden cometer errores que luego van a acarrear responsabilidades civiles y penales. Muy bien. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el registro de propiedad inmueble tiene una existencia antigua. Es el primer registro que aparece en el Perú, el 1 de enero de 1888. El registro público en el Perú aparece con el registro de propiedad inmueble. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué aparece con el registro de propiedad inmueble? Muy fácil, por el modo de producción imperante en esa época. ¿Cuál era el modo de producción? ¿Cuál era el símbolo o el elemento que nos podía determinar la capacidad económica de una persona? La tierra. ¿Cierto? Entonces, en esa época, que iba a existir pues un registro de bienes muebles, de las carretas, de las carrozas, no iba a haber. Que era obvio, que era necesario un registro de propiedad inmueble. Antes de la existencia del registro de propiedad inmueble, se inscribían en las capellanías. Había un registro de los inmuebles en las capellanías. Conforme se va desarrollando las urbes, esto ya se hace manejable
y obviamente se necesitaba la asistencia de un registro. Perdón. Ah, ya. ¿Cómo funciona esto? Como ustedes han podido ver, yo estoy como registro privado urbano, desfasado. Esta semana lo médico. Es increíble. Traigo a mi sobrino de 3 años y me maneja el teléfono y todo el tema. Ahí está, muy bien. Por eso es que ahí hablo del reglamento de inscripciones del registro de predios. Antes de la dación de este reglamento, existía un reglamento de las inscripciones y existía un reglamento general. Solo existían esos dos materiales legales. Y el reglamento de las inscripciones era el que regulaba las inscripciones en el registro de propiedad inmueble. Hasta el año 93 tuvimos que calificar con estos dos elementos. El reglamento de las inscripciones concordado con el Código de Procedimiento Civil de 1912 y con el Código Civil de 1936. Imagínense, se dio una revolución tecnológica, pero a la par no hubo una revolución en el marco legal. Teníamos un reglamento con el Código del 36 y con el Código de Procedimiento Civil de 1912. Un registrado que calificaba en el año 92 y el año 93. Entonces ahí venían los problemas en las calificaciones, obviamente porque las referencias que hacía el reglamento no eran aplicables en la práctica porque el marco legal había cambiado. Muy bien. Y es lo que sucede hoy. Hoy mismo hay una innovación tecnológica, pero la parte legal está desfasada. Está muy desfasada, que a veces el registrado tiene que innovar, tiene que crear. Y a veces, como toda creación, sale mala, sale peor que el autor, y ahí generan las observaciones que motivan malestar en los usuarios. Muy bien. Entonces, cuando se crea el registro de predios, ¿qué era necesario? Crear un reglamento aparejado a este nuevo registro. Entonces se deroga el reglamento de las inscripciones, se deroga el reglamento del registro predial urbano y se deroga el reglamento de los predios rurales. Y se crea un reglamento de inscripciones del registro de predios. Pero ¿qué pasa? Hacen un mosaico y cuando usted lee este reglamento va a encontrar una parte que habla del registro de predios rurales, otra parte que habla del registro predial urbano y otra parte que habla del registro de propiedad inmueble. Muy bien, en realidad hicieron un mosaico, crearon una mezcla ahí media rara. Los principios registrales. ¿Qué debemos entender por principios registrales? Los principios registrales son marcos, son grandes normas que nos van a crear la base para regular las partes especiales del registro. Muy bien. Como ya les dije, a la par que un reglamento de inscripción del registro de predios, existe un marco general. Nuestra norma madre, nuestra norma general, es el reglamento general de los registros públicos. Este reglamento general tiene un texto único ordenado. El vigente data de noviembre no recuerdo la fecha, pero data de 1993. Muy bien. De 2013, perdón. Los principios registrales que se aplican en el registro de predios son los mismos que se aplican en el Código Civil y en el reglamento general de los registros públicos. No existen principios especiales o principios que se apliquen solo para el registro de predios. Son los mismos principios que se aplican en la norma general. ¿Y estos cuáles son? El principio de identificación auténtica es el primero que les voy a referir. ¿Qué significa eso? Por regla general, toda la inscripción en el registro se hace a mérito de instrumento público, ¿cierto? ¿Y qué cosa es un instrumento público? Un instrumento público es el otorgado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Este concepto, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos del Código Procesal Civil. Muy bien. Entonces, la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria. Muchas personas, cuando leen instrumento público, piensan que se refieren a la escritura pública. La escritura pública es un instrumento público, pero no todo instrumento público es una escritura pública. ¿Cierto? Su género, especie. Entonces, cuando yo quiera presentar un título de registro de la propiedad inmueble de Lima, el registro de predios, yo tengo que presentar una escritura pública, un instrumento público que contenga el acto que deseo inscribir. Si es una escritura pública, será un instrumento público protocolado. ¿Cierto? Un instrumento público protocolado. Si es un parte judicial, será un instrumento público contenido en un mandato, en un parte judicial. Si es una inscripción en base a una resolución administrativa, será un instrumento público contenido en una resolución administrativa. Recapitulando entonces, un instrumento público es aquel otorgado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
¿Y por qué hago este énfasis? Porque la norma dice y la jurisprudencia dice que no basta con ser funcionario público, tiene que estar en ejercicio de sus funciones, no tiene que estar cesado, suspendido, etc. Tiene que estar en ejercicio de sus funciones. Como toda regla tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Si yo tengo un contrato privado, una compra-venta, que se me otorgó hace 10 años, hace 20 años, el vendedor ya se murió, no sé dónde encontrarlo, ese inmueble lo compró mi padre, mi papá también ya se fue, y no sé cómo ubicar, tengo un tema de trato, muy bien. ¿Tengo que demandar otorgamiento de escritura? ¿O puedo inscribir con ese contrato privado de fecha cierta? ¿Qué significa contrato privado de fecha cierta? La fecha cierta la otorga la intervención de un funcionario público que acredite que ese documento ha existido en la fecha que está datado. Es decir, si yo tengo un contrato que dice que ha sido celebrado el 10 de marzo del 2005, tiene que haber un elemento que me dé la certeza que esa fecha es cierta, que yo no lo he postdatado, ni que lo he celebrado hoy y le he puesto de fecha hace 5 años o 10 años para beneficiarme. ¿Esa fecha cierta que nada? La intervención de un funcionario. Por ejemplo, lo ingresé en una notaría, pero no le debí escritura. Está la fecha del cargo, está el sello de ingreso, me da la fecha cierta. Le legalicé las firmas, está la legalización del funcionario público, del notario, eso me da la certeza de que fue legalizado en la fecha en que aparece en el documento. Entonces, si yo tengo un documento de fecha cierta, es decir, un documento que contenga elementos que me den la certeza que ha sido celebrado en la fecha que aparece consignado en el documento, yo puedo inscribir esa transferencia a mérito de ese instrumento privado. Pero ¿cuál es la excepción? Tiene que darse un supuesto. Tiene que darse en la aplicación de la ley 2557 y su reglamento, en un procedimiento de regularización de edificaciones. ¿Y qué cosa es el procedimiento de regularización de edificaciones? Me dirán ustedes. Muy bien. Si yo, como la mayoría de peruanos, no cumplo la formalidad y construyo, contratando un albañil o yo mismo, fungiendo de ingeniero y arquitecto, construyo mi casa sin licencia de obra o sin licencia de edificaciones o con una licencia sin conformidad de obra hasta antes del 20 de julio de 1999 que se promulga esta ley, yo puedo regularizar esa situación anómala con un formulario registral. Voy al registro, lo descargo de la web, un formulario registral, contrato a un verificador inscrito en el índice de la ciudad, que es un ingeniero civil o arquitecto colegiado, y lleno mi formato y saneo, regularizo esa declaratoria de fábrica. Es decir, declaro la construcción que se ha realizado sin seguir el procedimiento ordinario ante la municipalidad. Muy bien. Pero tengo un pequeño problema. Si yo presento solo ese formato declarando la edificación, el registro me va a decir, un momentito, solo declara el propietario y usted registralmente no es el propietario. Entonces la norma, previendo eso, también tiene normas de saneamiento. Entonces le dice al usuario, muy bien, tú vas a poder regularizar esa edificación, pero si tienes un problema de saneamiento de propiedad, también lo vas a poder hacer. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Si tienes un documento privado de fecha cierta, lo podrás presentar y el registro te lo inscribirá sin necesidad de pedirte escritura pública. Si quieres hacer prescripción adquisitiva, solamente llenarás el formato del casillero que está en el formulario, que lo llena el notario, que da fe de que le han exhibido un título de fecha cierta, y con eso se inscribirá el dominio. Solo en esos supuestos se puede inscribir una transferencia de propiedad en mérito a un documento privado, como una excepción a la regla general que toda inscripción en base al principio de titulación auténtica se inscribe en base solo a un instrumento público. El segundo principio, es un principio muy importante, es el principio de rogación. ¿Qué significa el principio de rogación? Toda inscripción en el registro no se hace de oficio, o sea, no se hace per se. No es que el registrador amanece un día, coge un documento y decide inscribir un inmueble en nombre de alguien. La rogación significa la solicitud de inscripción al registro de la inscripción de un determinado acto que contiene un determinado derecho. ¿Muy bien? Entonces, el registrador califica un título que es presentado por un usuario X. Y este usuario X tiene que presentar el título al registro y el registrador calificará en base a lo que él le pide inscribir. Si él le dice, inscríbeme una compraventa, inscribirá una compraventa. Si él le dice, inscríbeme una hipoteca, inscribirá una hipoteca. ¿Qué comprende la rogación?
Si yo tengo una escritura pública que contiene 3 compras-ventas de 3 inmuebles distintos, porque ustedes saben que en un solo instrumento público protocolar yo puedo otorgar las ventas que me plazcan. Puedo comprar 100 inmuebles con una sola escritura. Soy tacaño, quiero pagar un solo instrumento, pero tengo ahí al dueño y si me voy al otro notario se me escapa. Entonces, ¿qué hago? Otorgo una sola escritura. Muy bien. Pero yo, por un tema personal o por un tema que a nadie le incumbe, yo solo quiero inscribir una sola venta. Las otras 99 o las otras 4, etc., no las deseo inscribir. Entonces, en ese caso, yo me reservo la rogatoria de la inscripción de sus actos. Y en el formulario verde, en esa solicitud de inscripción que se presenta en el registro, hay un ítem, hay un cuadro, hay un punto, un numeral que dice, no, me reservo los actos de inscripción siguientes. Y ahí pongo, me reservo las otras 4 ventas, solo quiero que se inscriba una venta, etc., lo que yo desee. Entonces el registrador no podrá inscribir nada que el usuario no le pida inscribir. En eso basa el principio de relación. Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, sus antecedentes y de los requisitos de los registros. Hay una excepción, el famoso tema de los partes judiciales. Eso no se aplica cuando el acto a inscribir esté contenido en un mandato judicial. En teoría, el registrador no puede cuestionar la validez del mandato judicial. Si el juez me dice, inscribe eso, yo no tengo que inscribir. Si me dice, inscribe esta compra-venta, a pesar que quien está otorgando el acto ya no es propietario, yo lo único que le puedo decir al juez es, señor juez, realizada la verificación en la partida registral, consta en el asiento tal que el actual titular registral es fulano de tal y ya no es el ejecutado. Consecuentemente, síganme aclarar. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Lo más normal que el juez agarra y te dice, en base al artículo 4, sirva al individuo con responsabilidad de ser denunciado por desacato. Entonces el registrador hace un asiento de inscripción, donde con letras mayúsculas y en 14 y en negrita le ponen, el presente acto se inscribe por mandato judicial o procedimiento del artículo 4. Entonces, el registrador no puede calificar un mandato judicial. En la práctica sí se da. En la práctica, en realidad, el registrador sí observa los mandatos judiciales. ¿Por qué? Porque las denegatorias de inscripción en la calificación de un título solo son observación, tacha o a una menor estado de derecho una liquidación. Pero no existe una aclaración. Es más, la esquela que se le manda al juez, dice esquela de observación. Pero en el fondo le llaman aclaración. En realidad, lo que se trata de hacer es de evitar que el juez cometa un despropósito, porque muchas veces las partidas registrales que obran en el expediente judicial están desactualizadas, muy desactualizadas. Una excepción al principio de rogación es el típico caso de la hipoteca legal. ¿Qué cosa es la hipoteca legal? La hipoteca legal se inscribe bajo responsabilidad del registrador de oficio cuando al calificar un título se encuentre un saldo de pago de precio, o si se está calificando la inscripción de una construcción, haya un saldo de pago al constructor, etc. Entonces ahí el registrador, cuando califica ese título y ve, por ejemplo, precio $100.000, de los cuales se pagan de la siguiente manera: 50.000 al contado y 50.000 en cheque de gerencia. No, pero no le dan lo que se llaman los efectos cancelatorios. En ese supuesto, al ser pagado con un título de valor, como ustedes saben, que es una promesa de pago, un modo de pago, aún no se ha hecho efectivo, eso aún no se puede considerar como un pago válido. Consecuentemente, el registrador, al verificar la existencia de un saldo de precio, no le pregunta al presentante del título o al usuario si desea o no inscribir la hipoteca. El registrador de oficio inscribe esa hipoteca. Esa es una excepción al principio de rogación. Había casos en los cuales se cometía un despropósito. ¿Cuál era? Venían títulos en los cuales había un saldo de precio, pero a la vez los contratantes otorgaban una hipoteca por el monto equivalente al saldo de precio. Entonces, había registradores que en esa coyuntura decían, muy bien, acá estamos frente a 2 hipotecas, una legal que nace de oficio y otra convencional que han otorgado ellos por el mismo monto, y le inscribían 2 hipotecas, cuando en el fondo estos usuarios, malinterpretando el tema de la inscripción de oficio, pensaban que el registrador debe inscribir hipoteca por el saldo y constituían una por el mismo monto equivalente al saldo. Muy bien.
otro principio, el principio de publicidad. ¿Qué dice el principio de publicidad? Toda persona conoce el contenido de las inscripciones en el registro. ¿Por qué se dice este principio? Porque se entiende, bajo la misma lógica de la publicidad de las leyes, que al ser un registro público de fácil acceso, sin ninguna restricción, toda persona debe saber el contenido de las inscripciones. Entonces no puede alegar a alguien que no sabía del contenido de la existencia de una inscripción. Y esta presunción es una presunción iure de iure. Como todos ustedes saben, ¿qué significa que es una presunción iure de iure? Que no cabe prueba en contrario. A diferencia de la presunción iuris tanto. ¿Ya? Tiene más nota que Acuña. Entonces, miren, con esta presunción no puede existir una persona que diga: yo no sabía que había anotada una orden de incautación por tráfico ilícito de drogas. Cuando le compré el inmueble al señor, yo no sabía que esto estaba restringido por esta inscripción, que no se podía vender y que el señor estaba metido en un tráfico ilícito de drogas. Yo no tengo que ver con el lavado de activos. Nadie puede negar la existencia del contenido de una inscripción. Principio de legitimación. Toda inscripción o el registro tiene su razón de ser en la publicidad. ¿Cómo nace el registro? ¿Por qué nace el registro? El registro nace porque hay que publicitar los hechos ocultos. Si este es un inmueble, imaginemos que no estamos en la Mecana de América, que estamos en una casa particular, un departamento, y no sabemos quién es el propietario. No podemos saber quién es el propietario. No podemos contratar con la certeza de que le estamos comprando al propietario real. En un inicio, cuando las urbes recién se iban formando, obviamente eso era fácil. Como en la sierra o las chacras de los sitios pequeños, que todo el mundo sabe quién es el dueño. No, eso es de fulano de tal, esto es de fulano de tal, de fulano de tal. Se enteran hasta antes que uno, quién ha comprado, quién ha vendido, etc. En una urbe grande es muy difícil saber los actos ocultos. Cuando hablo de actos ocultos no me refiero a ocultos como una suerte de ilicitud. Oculto porque no es público. O sea, cuando yo le vendo el inmueble a alguien, no tengo que llamar a toda la comunidad para decirle: por si acaso le estoy vendiendo a alguien y él es el nuevo propietario. Eso no se puede hacer. Entonces, surge la necesidad de crear un ente que publicite ese acto oculto, que todos conozcan quién es el real propietario del director de seguridad jurídica y la oponibilidad. Y se crea el registro. Así nace el registro. Pero ese asiento de inscripción tiene que tener un sustento, tiene que tener una certeza, una firmeza, una intangibilidad. Eso es el principio de legitimación. Toda inscripción, todos los datos de una inscripción, todo el contenido de una inscripción se presume cierto y surte efectos mientras no se rectifique, aclare o anule o cancele. Ese era el texto anterior. El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Muy bien. Si yo tenía un asiento de inscripción, como ustedes saben, ¿qué cosa es el asiento de inscripción? El asiento de inscripción es un extracto del contenido del título. Si yo presento una compra-venta, en ese asiento de inscripción no está redactado o no está trasladado todo el contenido de la escritura. ¿Qué cosa dice? ¿Quién compra? ¿Cierto? Por la escritura pública de fecha tal, o fulano de tal ha adquirido el dominio del presente inmueble, el mérito de la compra-venta realizada por su anterior propietario, fulano de tal, por el precio de tantos, totalmente cancelados, y si hay un saldo, etc. Esos son los elementos básicos que debe contener un asiento de inscripción de compra-venta. Es un resumen. Como toda obra humana puede tener un error, como ha pasado. A veces, al momento de transcribir el nombre del comprador, en vez de poner el nombre del comprador, ponían el nombre del representante de la notaría. Entonces el representante de la notaría resultaba propietario de un inmueble. A veces, como se usan plantillas, se chancaba mal y se ponían de otro que no tenía nada que ver. A mí me ha pasado. Entonces ahí hay que rogar de que ese señor no se entere y lo venda, porque si lo vende te metes en un problema, porque ahí está la fe pública, etc. Muy bien. Entonces, se supone que ese contenido, que ese extracto, eso que está publicitado por el registro, es firme,
No tengo por qué pensar que este señor es como yo, un tipo que se equivoca cada rato y se equivocaba. No tengo que... Imagínate que tú vas al registro, pides una copia literal para ver si el que te está vendiendo es el propietario real y dices, ¿y qué tal si se ha equivocado? Entonces, en realidad, por eso es que los bancos, los estudios grandes, hacen el famoso estudio de títulos. Y se van a leer todos los derechos registrados a 30 años atrás. Un poco para cobrarle más al usuario y otro poco para asegurarse que no haya problemas después, por el tema de la prescripción corta y larga. Muy bien. Entonces, si hubiere un error en el asiento de inscripción, los efectos de esa rectificación, ¿desde cuándo van a surtir? ¿Desde cuándo creen ustedes? Basándome en el principio de legitimación. Desde que se hace, no se retrotrae. Por decir, si el señor se llamaba José Pérez Sosa y le pusieron José Fernando Manuel Pérez Sosa y la rectificación se hace el día de hoy, los efectos de esa rectificación surten desde el momento que se hace para adelante. No se retrotrae desde que se presentó el título. Es decir, si ese error se cometió al inscribir un título hace 5 años atrás, esos efectos de esa rectificación no se retrotraen a 5 años atrás. ¿Por qué? Por el principio de legitimación. Por eso dice, se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique. O sea, si no se rectifica, acá viene la eterna discusión. La publicidad, ¿a dónde alcanza? ¿Al asiento de inscripción o al título archivado? Es decir, al documento que obra en el archivo registral, a mérito del cual se hizo este resumen. ¿Hasta dónde alcanza? Antes de la modificación del texto actual por la ley 3313, alcanzaba, en opinión del registro, y eso era unánime, al asiento de inscripción. ¿Y cuál era la base? Si los efectos de una rectificación van a surtir desde que se realiza, obviamente alcanza el asiento de inscripción, porque si recién va a tener efectos desde que hago la rectificación, ¿de qué me sirve ver el archivado que contiene un error si aún no ha sido rectificado? O sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se cometían errores que en el archivado contaba una cosa distinta y en el asiento reflejaba otra cosa distinta. O había un acto que contenía el archivado que no reflejaba el asiento. Ejemplo número 1. Una persona X solicita un préstamo al Banco de Crédito del Perú, la mano amiga. El Banco de Crédito del Perú le otorga un crédito e hipoteca un inmueble por medio de $1 millón. Muy bien. Cuando están ejecutando la hipoteca, la parte ejecutada en un momentito. En el título archivado, porque este bien lo había adquirido por sucesión, en el título archivado, referido al registro personal, de un acto que se inscribió en el registro personal, obra la interdicción de este señor. Este señor es interdicto, es un incapaz, no tenía capacidad para generar actos jurídicos. Consecuentemente, esa garantía real, ese derecho real de garantía es nulo. Y la ejecución, bueno, el banco dijo, un momentito, a mí no me interesa si eso está en el título archivado, sostuvo lo que yo les estoy diciendo. La publicidad alcanza al asiento. En el asiento dice que el señor propietario no tiene ninguna limitación, no existe inscrito ninguna limitación, no existe publicidad, ninguna limitación, yo no tengo por qué dar defectos a un acto contenido en un título que no tiene nada que ver con el registro de propiedad. Muy bien. Pero para la mala suerte del banco, venga ya, me alegro que haya sido mala suerte. Pero tengo un cariño especial de BTP. Bueno, entonces, la Corte Suprema de la República, ya años atrás, en casaciones distintas, ya un criterio unánime, para ellos, la publicidad no alcanza a la asiento de inscripción, alcanza, se va más allá, al título archivado. Al juez de la Corte Suprema, al Poder Judicial, no le importa el asiento, le importa el título archivado. Porque tiene un error de concepto. O sea, eso sucede en todos los campos. Cada profesional o cada rama habla un idioma distinto. La Corte Suprema habla un idioma distinto al registro. La Corte Suprema dice, y cree erróneamente, que cuando una escritura pública obra en el archivo del registro, los efectos jurídicos alcanzan a todo el contenido de la escritura pública. No es así. Lo que tiene efecto jurídico es el acto que acoge inscripción. Si yo tengo dos, como suele pasar muchas veces, dos compras-ventas de dos inmuebles distintos, pido la inscripción de esos dos inmuebles. En la calificación a uno de esos inmuebles se le encuentra un defecto. Por ejemplo, falta de extracto, falta de inscripción, un tema de duplicidad, lo que fuere. Y el usuario muchas veces
a fin de poder acoger la inscripción de ese otro inmueble, se desiste de la rogatoria de ese y pide, solamente inscríbeme de este inmueble, el otro me desisto. Entonces se inscribe. Eso no quiere decir porque la escritura pública esté en el archivo, los efectos jurídicos alcancen a ambos actos. El acto inscrito es el que va a tener efectos jurídicos. Pero esa discusión que yo le digo ya está sacada desgraciadamente por el 30.3. Pero en la Corte Suprema ese criterio no se maneja. Basta que está incorporado en el archivo del registro, tiene efectos jurídicos de publicidad. ¿Cuál es? Dice la Corte Suprema que al ser el registro público de fácil acceso, un registro al cual cualquiera puede tener conocimiento, a diferencia de otros sistemas. En otros sistemas registrales, como el argentino, cuando usted quiere ir a ver un título archivado del inmueble del señor, le preguntan, ¿y usted por qué quiere ver el título del inmueble del señor? ¿Qué interés tiene usted? Se tiene que acreditar el legítimo interés. No le muestra la documentación a cualquier persona. Cuando quiere hacer una búsqueda de los inmuebles que posee el señor, de los vehículos que posee el señor, no se la dan. Tiene que tener un legítimo interés. Acá en el Perú, no. Acá en el Perú se realiza a solicitud del interesado. Y cuando habla del reglamento del interesado, no se está refiriendo al legítimo interés. Interesado implica venir al registro. ¿A qué vino? Al registro no le importa. No le importa. Va un secuestrador, ¿quiere saber cuántas casas tengo? Vaya, es una búsqueda simple. Es más, ni siquiera tiene que ir. Hay un servicio de publicidad en línea en el cual usted se suscribe, saca una suerte de como una tarjeta prepago, con un nombre falso, obviamente, no siquiera se fija si es verdadero o no, le busca un link, etc. y lo recarga como una tarjeta prepago. Va a una computadora y una cabina, ¿no? Donde nunca lo vamos a ubicar, y se mete a la cabina y comienza a extraer información. Puede imprimir partidas, puede imprimir copias simples, y se entera de todo el contenido del registro. ¿Cierto? O sea, no hay limitaciones, salvo en algunos casos como el tema del derecho a la intimidad, lo cual es discutible también. Hay un nuevo reglamento de publicidad que se ha dado hace un mes que trata de regular eso, pero que para mí no va a tener ningún éxito. Les cuento. Por ejemplo, yo no es que sea chismoso, pero me gusta enterarme de la vida de los demás. Y tengo la mala suerte, o la buena suerte, que siempre me tocan casos de personas conocidas. Siempre, siempre. Estaba yo en el registro de personas naturales. Me habían premiado, entre comillas, y me mandan al registro de personas naturales. Yo estaba en el registro de propiedad inmueble, me dicen, a partir de hoy usted va a ir medio año al registro de personas naturales. Muy bien, a ver, poderes, sucesiones, etc. Estaba terminando el mandato del señor de Lego, el segundo mandato, estaba terminando el mandato de Alan García, el segundo, y llega la inscripción de una liquidación de sociedades gananciales. A eso voy, al tema de la legitimación y el tema de la publicidad que les decía. Y llega a mis manos una escritura pública suscrita por Alan García y su señora esposa de ese entonces, Pilar Noble de García. Muy bien. ¿Qué decía esta escritura pública? Cuya copia guardo celosamente en mi casa. A eso voy. Tanto secreto, espero que me haya acá un compañero por el día de hoy. Mando un búfalo si me vacía la casa. Entonces, lo que les trato de decir es lo siguiente. Ese derecho a la intimidad no tiene cogida en el registro porque es de fácil acceso. La escritura pública, ¿qué decía? Era una escritura pública, controlada por un notario, que sostenía que tenía la liquidación de las sociedades gananciales de ambos. Declararon su patrimonio avaluado en $1,5 millones. Todo lo recuerdo. $1,5 millones exacto. Como si los patrimonios se sumaran exacto. No $1,5 millones un centavo, ni medio centavo. Exacto, $1,5 millones exacto. ¿No? Eso ya es sospechoso porque siempre que alguien cuadra las cifras de manera exacta, está mintiendo. Porque las cifras de los patrimonios no se cuadran de manera exacta. Que yo sepa, cuando uno hace un balance, nunca te cuadra. O sea, te cuadran $1,5 millones, hay $1,100,000, gástatelo siempre para que calce $1,5 millones. $1,5 millones. $750,000 en efectivo, distribuidos en cuentas. Banco Continental, Scotiabank, una cuenta en París. Yo divertido habla mucho, pero no tiene la cuenta, ¿no? Y una cuenta en el Banco de la Nación. Su sueldo de los 5 años que ejerció la presidencia durante el segundo mandato nunca lo cobró. Estaba intacto en el Banco de la Nación. Y lo decía en la escritura. Todo eso sumaba $750,000. La casa que tenían en Chacarilla,
Ustedes conocen la Avenida Primavera, donde está el Bocaca, el San Antonio. A la espalda le quedaba su casa, donde se fugó, que se subió al techo, etc. Muy bien. Esa casa la valorizó en $750.000. Los $750.000 de la casa, entonces ¿qué hizo? Liquidó. Japa, como dicen criolamente. 750 para ti, 750 para mí. La casa, más la vajilla, el televisor, etcétera, todo para la señora, 750.000. Los 750.000 en contante y sonante que estaban en los bancos, para el señor del Lego. Entonces, el señor se quedó con los 750.000 en los bancos. Todo eso, imagínense, yo he tomado conocimiento. Yo no soy policía ni nada, para mala suerte le tocó un chismoso. Yo tomo conocimiento. ¿De qué vale? ¿De qué vale tanta regulación sobre derechos de intimidad, sobre documentos que van a tener que circular? Y así como hay un chismoso en el registro, hay un chismoso en el Poder Judicial, encima, en la notaría, en todo el trayecto, tendría que ir eliminando uno por uno todos los chismosos, ¿verdad? Es inevitable. El derecho de intimidad, en mi modesta opinión, no funciona con el registro. Porque el registro en su naturaleza es el público. El ejemplo que siempre sostienen los que defienden el derecho de intimidad en el registro es, por ejemplo, un divorcio por causal de su homosexualidad sobreviniente al matrimonio no tiene por qué conocerse por todos. Nadie tiene por qué, pero ¿acaso eso no lo van a ventilar en el Poder Judicial? Eso no está regulado como un caso que tenga que ver con un delito contra la libertad sexual. Todo el mundo se va a enterar. ¿Cuál es el tema de querer regular la intimidad dentro del registro? Ninguno. Entonces, en este tema se hace la liquidación y se inscribe en el registro. Y se publicita. Pero cuando alguien va a pedir una copia simple de ese título, el registro no se lo da. Le dice que se ha perdido, que se ha extraviado, de esa mañana, de esa pasada, y se lo borra y ya no lo dice. Es así como cubre determinados actos que no tienen ni por qué ser de contenido público. Pero a lo que iba es, imagínense que al momento de hacer la inscripción se equivocan y hacen la liquidación y en vez de consignar que ese inmueble en Chacaría del Tanque solo es de propiedad de la señora Lores, de la ex señora García, consignan 50-50. Imagínense, hay un error, lee mal la escritura y lo consignan como copropiedad de ambos. Por más que yo lea la escritura y vea que en realidad era 750 en dinero o 750 en el valor de la casa para la señora, si no es rectificado, los efectos de la inscripción van a generar siempre que no se rectifique. Si mañana el señor, de una manera ilegal, vende sus acciones y derechos, viene al registro, la venta, el registrador, en esos casos, no va a haber el título archivado para ver si se han equivocado o no al momento de redactar el asiento de inscripción. El registrador que ve el asiento. Cuando viene un acto, no siempre se va a ver el título archivado. Se va a ver cuando hay un tema de un defecto, lo que nosotros llamamos un obstáculo en la partida, para el efecto de verificar si el título archivado está correctamente escrito. Pero si está correctamente 50-50, yo no tengo por qué sospechar que ha habido un error, porque eso es lo normal, ¿no es cierto? Cuando alguien liquida una sociedad de gananciales, lo normal es que el inmueble lo ponga 50-50, si es que el marido es bondadoso, le adjudica sus 50 a la señora, pero eso queda en el asiento. Pero si no obra nada en el asiento, yo puedo pensar que lo normal es 50-50. E inscribo la transferencia. ¿Ahí qué pasa? ¿Lo puedo rectificar después o no? Siempre y cuando no haya habido una transferencia a un tercero. Si lo vende a un tercero de buena fe, ese tercero de buena fe mantiene su derecho. Por eso es que los que hacen fraude de inmediato los transfieren a un tercero. Y son graciosos. Esa es la manera. Ustedes, como ustedes saben, ya han llevado derecho penal, supongo, y saben más que yo en ese tema, saben que en el derecho penal la prueba principal es la prueba inicial, ¿no es cierto? Porque el ladrón no deja huella. O sea, voy a matar a alguien, no digo, tómame foto, voy a cuchillarlo. Nunca, el ladrón nunca deja huella, no hay prueba. ¿Qué cosa que te llame para que lo vea? O sea, por eso en el derecho penal, la prueba elemental es la prueba inicial, los indicios. ¿Qué cosas son los indicios? Son el conjunto de señales, de signos, de eventos que nos llevan a la conclusión de que el hecho ilícito le corresponde la autoría a quien se le está imputando el hecho delictivo. Entonces, estos señores que hacen fraude con los inmuebles
como no conocen mucho el derecho, cuando dicen mantiene su derecho cuando le transfieren a un tercero, ellos dicen tercero es igual a 3. Entonces, hacen 3 ventas seguidas. ¿No se han dado cuenta de eso? Agarran y le venden a uno hoy día. Mañana le venden a otro y pasado a otro. Ya son 3, ya no nos pueden quitar, dicen, ya somos terceros, somos 3. Cuando en realidad el tercero no es la tercera venta. ¿Qué cosa es un tercero? Un tercero es un ajeno a la relación contractual, ¿no es cierto? Si yo tengo una relación contractual con el señor, la señorita es tercero, porque ella no interviene, no es parte en la relación contractual, no es parte de la relación jurídica sustantiva. Él es el tercero, el que es ajeno me vende, ¿no? Puedo, como dicen criolllamente, el tercero sale sobrando. En una pareja, en relación de pareja, el tercero sale sobrando. No es que haya 3 más con la pareja, o sea, el tercero ni es, que no es ni el hombre ni la mujer. Es un tercero, ¿por qué? Porque es ajeno a la relación. En este caso, la relación afectiva es un ajeno. En el tema contractual es un ajeno a la relación jurídica sustantiva. No es ni comprador ni vendedor, es un tercero. No es que tiene que haber 2 ventas para que sumen 3, no. Tercero es el que es ajeno a una relación sustantiva. Y en el tema registral, para hacer un tercero registral, tu derecho tiene que estar inscrito. O sea, si yo le compro al señor y el señor le vende a la señorita es un tercero, pero es un tercero civil. Para que sea un tercero registral, tiene que inscribir su derecho. Si no inscribe su derecho, no va a poder aplicar el 2014. Entonces, sí, ahorita voy a hablar del 2013. Ese es el 2013, que es legitimación. Está modificado por el 3313. La ley 3313 es esta que se ha dado recientemente como una manera de poder evitar el fraude inmobiliario. Todo este tema de Orellana, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante, porque este señor se quería quedar con el polideportivo de Limatambo. Ahí donde yo hago mis ejercicios en la mañana. Este señor se quería quedar con todo el polideportivo. Se quería quedar con el polideportivo. Ese fue el error que comete. Se comienza a meter con bienes públicos que tenían naturaleza mediática. Entonces, ¿cómo se va a querer quedar con el polideportivo de San Borja de Limatambo, que está al costado del bombero? Había comprado el polideportivo y lo quería inscribir con un lado arbitral en Iquitos, en Maynas. Se lo había comprado a un señor que decía ser el propietario y quería cancelar el asiento de inscripción a favor de la municipalidad que se lo había dado al Estado. Todo un tema. Pero ¿a dónde apuntaba él? Él no quería, él sabía muy bien que era un costo social que no podía desalojar a la gente del polideportivo. Imagínense, demoler el polideportivo y construir un edificio. Él no quería eso. Él estaba apuntando al subsuelo. Él pensaba construir un centro comercial debajo del polideportivo, así como hay en 28 de julio con la vía expresa, la mano izquierda, ¿han visto? En todos abajo. Él quería hacer todo un tema abajo del polideportivo y encima quería mantener las canchas y todo un tema. Y ustedes sabrán cómo soy, porque yo le dije que soy chismoso. Entonces, porque el título me llegó y lo tacharon. Entonces, recapitulando, principio de legitimación, todo asiento mantiene sus efectos mientras no se cancele. Texto antiguo. Texto actual, miren la diferencia. ¿Qué dice? ¿Qué cosa ven ustedes que se han aumentado a diferencia del primero? En el primero dice rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Y abajo ¿qué dice? Mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral, mediante resolución o laudo firme. ¿Ven? El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que son nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Este texto tiene su razón de ser en el fraude inmobiliario, en el tema Orellana para ser más exacto. ¿Qué pasaba? Con una escritura falsa, ¿no?, le suplantaban o falsificaban un instrumento público, o había un tema de suplantación, se iban a un notario de La Oroya para comprar un inmueble en La Molina, ¿no? Había tantos notarios en Lima, para vender un inmueble en Surco, en La Molina, en San Borja, se iban a La Oroya, se iban a Mayna, ¿no? O sea, viajaban lejos para vender un inmueble, un hijo de 80 años, un pobrecito que estaba con la puta, o sea, viajar, imaginariamente. Y siempre ponían, en la escritura se cuidaba del notario y ponían quien se encuentra de tránsito por esta ciudad. O sea, si yo estaba de tránsito, ya voy a vender mi inmueble. Esa es la prueba inicial, pues.
¿A quién se le ocurrió usar los juicios? Que va a ir a matar el tránsito y va a vender un inmueble. No. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí viene la discusión eterna del registro. Cuando se descubre todo, la gente obviamente va a protestar. Pero por el tema del principio de legitimación y el de la fe pública, que después voy a explicar, el que había comprado supuestamente que también pertenecía a la mafia, pero estos hacían algo muy inteligente. ¿Qué hacían? Hacían sus 3 famosas ventas, que para mí es un indicio de que ahí está el tema. Claro, estos tipos no tienen el derecho, piensan que 3 en 3, entonces qué casualidad. ¿Sabes? Tú cuando compras un inmueble no le vendes al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hacían todo este tema y falsificaban las firmas y todo, el verdadero propietario jamás había manifestado su voluntad, su derecho de disponer. Entonces, ¿cómo alguien puede perder su derecho de propiedad sin manifestar su voluntad de transferirlo? Elemental, ¿no es cierto? 140, el acto jurídico, manifestación de voluntad. Si yo no manifiesto mi voluntad de vender, ¿por qué no voy a perder? El principio de fe pública se aplica en aquellos actos donde existe la manifestación de voluntad de transferir. Pero si yo, como ustedes van a ver después, esa nulidad, esa cancelación, esa nulidad judicial por regla general, tiene que ser por una causal de invalidez del acto que no tenga que ver con la ausencia de la manifestación de voluntad, con la falsificación. ¿Cómo me van a falsificar mi firma, me van a suplantar y van a pretender ampararse en la fe pública y me van a quitar el inmueble sin yo haberlo transferido? Eso es la discusión, que ya se subsana con esto, como ustedes leen. En esta ley se introduce la posibilidad de poder cancelar un asiento en sede administrativa. Ya existía un supuesto por lo cual un registrador podía cancelar un asiento sin necesidad de un proceso de nulidad en el Poder Judicial. Porque por regla general, todo asiento de inscripción se cancela por sentencia judicial firme. Consecuentemente, no cabe la posibilidad de que en sede administrativa se pueda cancelar. ¿Y por qué? Porque el procedimiento registral es la naturaleza no contenciosa. Como ustedes saben, la actividad jurisdiccional la ejerce de manera exclusiva el Poder Judicial, con excepción del fuero arbitral y el fuero privativo militar. Muy bien. Entonces, si es así, en sede administrativa, como el legislador no meritúa medio probatorio, no tiene esa potestad, ¿cierto? Solo lo tiene el Poder Judicial. Siempre se cancela a instancias del Poder Judicial en un proceso de unidad de asiento. Pero allá había una excepción en el artículo 95 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué decía este artículo? Que en 2 supuestos el registrador de oficio o a petición de aparte podía cancelar un asiento. ¿Cuándo? En 2 supuestos. Primer supuesto, inexistencia de acto causal. Muy bien. ¿A qué se refiere? Una pregunta, ¿no? Bueno. El sistema registral, el sistema de la transcripción, la inscripción de un asiento, como ustedes saben, es un tema de transcripción. Pero ese asiento de inscripción no existe per se, no existe por sí mismo. Ese asiento de inscripción es reflejo de una causa. Hay un acto causal. Está publicitando un acto causal. El asiento de inscripción no existe por sí mismo, no está en el aire. Tiene una razón de ser, un motivo, ¿cierto? ¿Cuál es esa causa? La causa es el acto jurídico contenido en el título. Si ese asiento de inscripción revela una compra-venta a favor mío, ¿cuál es el acto causal que ha dado mérito a ese asiento? El acto jurídico compra-venta, donde consta mi manifestación de voluntad, la oferta y la aceptación. Comprador-vendedor se perfecciona con el consenso instrumentalizado en un instrumento público protocolar. Ese acto causal está reflejado en el asiento. Si se cae el acto causal, el asiento queda en el aire. Por lo tanto, no tiene razón de ser y se cae. Entonces, cuando no existe acto causal, ese asiento de inscripción no necesita ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no va a haber una litis, no va a haber nada que demostrar. Si no tiene una patita, se cae. ¿Y qué debo entender por un ejemplo de inexistencia de acto causal? Por ejemplo, el registrador califica un título y cree ver que eso es una permuta y no una compraventa. Y lo inscribe como permuta y ve inscribido como una compraventa. O sea, ustedes saben que hay una regla para calificar si permuta o compraventa, ¿no? Entonces él se equivoca, no hay acto causal. Él se confunde y cree que los herederos de una persona, por ejemplo, una persona fallece
tiene 4 inmuebles inscritos en el registro como titular dominial. Hay 4 inmuebles a su nombre. En vida, este señor, 3 inmuebles ya los vendió. Es más, en esos 3 inmuebles ya viven hace años los actuales propietarios. Como suele pasar, la realidad registral no refleja la realidad extrarregistral. Mucha gente no inscribe. Entonces esa persona lo ha inscrito y aún sigue apareciendo en el registro como titular dominial de esta persona. Muy bien. Los herederos, que sí conocen el tema, saben que su finado padre solo era dueño de un inmueble, que los otros 3 ya los ha vendido. Muy bien. Entonces van al registro y le dicen a la persona, al registrador, inscríbeme solo sobre uno. No me vayas a inscribir en los otros 3, porque esos 3 ya no son de mi papá, me vas a meter en un problema. El registrador se olvida, no ve y inscribe los 4. Entonces se enteran los reales propietarios y van y le hacen problema a los herederos. Oye, le dicen, te has pasado de vivo y me has inscrito en mi inmueble. Me tienes que resolver mi problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Antiguamente, antes de la existencia del artículo 95 del Reglamento General, tenías que ir al Poder Judicial. Pero ¿cómo voy a ir al Poder Judicial si es un error del registro? Porque toda inscripción se cancela judicialmente. No se puede cancelar en sede administrativa. Por eso se hizo el artículo 95. En este ejemplo que he dado, ahí hay inexistencia rogatoria. Si se reservó la rogatoria sobre esos 3 inmuebles, el registrador no tiene por qué inscribir. Entonces, esos 2 supuestos, inexistencia de acto causal e inexistencia rogatoria, el registrador puede cancelar un asiento sin necesidad de ir al Poder Judicial. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que siempre tiene que pasar? No tiene que haber sido transferido a un tercero. Porque si ya es transferido a un tercero, ya no se puede hacer nada, porque es la aplicación de la cosa. Entonces, si no sucediera eso, se puede cancelar. Con la 3313 le agregan un elemento más. En los temas de suplantación de identidad o una falsedad documentaria, es decir, suplantan a una persona, le hacen un DNI mejor que el original, le ponen la cara de un fulano al nombre de otro, va al notario, le pasan el biométrico, porque ustedes saben que también el biométrico es un engaño, muchachos, ¿no? Mucha gente dice, no, con el biométrico sí. Y se ha visto en los programas de televisión cómo hacen la huella con C y todo el tema, y va el hombre con su dedito y pum, sale igualito. ¿No? Pasa el biométrico, pasa el biométrico. Entonces, en un tema de suplantación o un tema de falsedad, se inscribe el asiento de inscripción en el registro. Muy bien. Entonces, es injusto que el propietario real tenga que ir al Poder Judicial a comer un juicio de 10 años con un poco de suerte, ¿no? Porque tiene que ir hasta la Suprema, obviamente. Va a ir todo un recorrido, cuando yo hasta los traficantes ya se han muerto o se han fugado, y él todavía no recupera su dominio, y sigue litigando. Entonces, para efecto de impedir eso, se crea la posibilidad con esta ley de que el jefe de la Oficina Zonal pueda anular en sede administrativa un asiento. ¿Cómo procede? ¿Quién lo hace? ¿Quién está legitimado para solicitar esta cancelación de inscripción? Solamente el funcionario al cual le han suplantado la firma o le han falsificado el documento. Si es una escritura pública, el notario al cual le han falsificado el documento público protocolar. Él lo tiene que pedir. Si es un laudo arbitral, el árbitro al cual le han falsificado el laudo. Si es un ente administrativo, el funcionario es ente administrativo al cual le han falsificado la resolución, etc. Entonces, el funcionario, no el propietario, no el propietario del inmueble perjudicado, no. El funcionario al cual le han falsificado la firma está legitimado para pedir en sede administrativa, o sea, en sede registral, que se cancele ese tipo de inscripción. ¿Y a quién le pide? Al jefe de la zona registral donde está inscrito el asiento extendido a mérito de un título falso. Como ya les dije al inicio, el registro está dividido en 14 zonas registrales. Se acaba de crear la zona registral de Ayacucho. Porque esa zona de Ayacucho pertenecía a ICA. Entonces el registrador que se portaba mal lo mandaban a Ayacucho. No, de verdad. Entonces, ahora han creado una serie de registrales en Ayacucho. Entonces, si el inmueble está inscrito en el registro de Lima, yo presento un título, se presenta como título. Ojo con eso, porque muchas veces hay usuarios que creen que este tipo de solicitudes se presentan por trámite documentario, como un expediente administrativo. ¿Y por qué se presenta como un título? Por una simple razón. Como tiene que ver con un tema del asiento de inscripción, tiene que generar prioridad y tiene que bloquear la ficha a efecto de que no proceda la inscripción de un acto que intente soslayar los efectos de esta cancelación. Entonces, si no se bloquea la partida, si en el sistema no va a aparecer este título referido a esta cancelación, va a ser muy fácil
que la persona interesada que esto no proceda lo venda y genere problemas. Muy bien. Se presenta un título dirigido al jefe de la zona registral. Si el inmueble está inscrito en Lima, señor jefe de la zona registral número 9, C de Lima. ¿No? Por cierto, han convocado un concurso para jefe de las 14 zonas registrales. Lo han convocado en febrero y el superintendente se ve en marzo. O lo convoca cuando se va. Bueno, entonces lo dirige al jefe de la zona. El jefe de la zona, ¿qué cosa tiene que hacer? Verifica que lo haya solicitado quien está legitimado. El funcionario al cual le han suplantado lo han falsificado la firma. Muy bien. Que no haya un obstáculo en la partida. Una medida cautelar no vale, etc. Muy bien. Una vez que evalúa eso, el jefe de zona ordena que se cancele el asiento y elige un registrador para que efectúe la cancelación del asiento. Y así, en sede registral, se puede cancelar administrativamente un asiento de inscripción. Eso ha originado una serie de cuestionamientos. Y lo otro que ha generado una serie de cuestionamientos es el tema que después les voy a tratar, de que ahora la publicidad va al título archivado. Y se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Lo ha interpuesto el no menos conocido doctor Punte de González Barón. Ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad porque él cree que eso no debe ser, que eso genera inseguridad jurídica. Muy bien. Entonces ahora ya se puede cancelar el sede administrativo. ¿Qué ves? Es hasta las 10, ¿no? Pues tengo que correr, entonces me van a disculpar, pero como me van a agradecer. Entonces, principio de publicidad. Ya. Principio de buena fe publicital, 2014. El tercero que de buena fe adquiere el título de nombre un derecho de personas que en el registro aparece con las facultades para otorgarlo, mantiene su jurisdicción. ¿Qué significa eso? Si yo le compro el un inmueble al señor, y el señor aparece como titular registrado, él tiene el derecho a transferir. Yo le compro al señor. Yo mantengo mis derechos y después el señor le anula la venta que le hizo él a él. ¿No es cierto? La transferencia. O le recibe, o le anula, o lo resuelve. Así decía el artículo antes de la modificación. Por causas que no consten en los registros públicos. Entonces ahí venía la discusión. ¿Qué cosas son los registros públicos? ¿Qué comprende? Solo el registro de institución, toda la institución, el archivo, todo lo que está dentro del registro. Uno sostenía que sí comprendía el archivo porque hablaba de los registros públicos, no se refería al asiento. El registro sostenía que no, solo se refería al asiento, porque cuando habla de registros públicos se refiere a lo que el registro publicita. Y como les decía, publicitamos el asiento de inscripción. Muy bien, ese es el texto. Ahora, de acuerdo a la 3313, ¿qué dice? El tercero que de buena fe adquiere el título del otro algún derecho personal etc. Mantiene todo, pero luego dice anule, rescinda, cancele sede administrativa o resuelve el otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. Acá viene la crítica del doctor José González. Entonces ahora dice él, para poder contratar, yo no solo tengo que revisar el asiento, tengo que revisar el título archivado también. Entonces, ¿de qué sirve el asiento si al final tengo que revisar el título? Entonces que no hagan inscripciones, que simplemente incorporen al archivo el título para que yo vaya a ver qué cosa obra en el título archivado, ¿no es cierto? Habla de los títulos archivados. Entonces, si hay algo que no está en el asiento y si consta en el título, yo mañana puedo aplicar que no existía la buena fe. ¿Me entienden? Por ejemplo, acá está referido al tema de la falsificación. Si yo compro un inmueble al señor, mañana denuncian que el señor inscribió o compró el inmueble al señor, pero este señor lo adquirió con una escritura falsa, que se supone que él no conocía, ¿cierto? Buena fe, tercero registral de buena fe. Yo no tengo por qué saber que el señor inscribió en base a una escritura falsa. Se supone que calificaron el título y lo inscribieron porque reunían las formalidades de forma y fondo. Yo no tengo por qué saber. Pero van a revisar el título archivado y encuentran un memorándum o una hoja de trámite presentada por un tercero que decía, que advertía que habían falsificado la escritura pública, entonces allí sí se eleva la buena fe. Como el procedimiento registral es de naturaleza no contenciosa, hay un artículo, el artículo 1, que dice: no
cabe la oposición a un procedimiento registral ya iniciado, tampoco cabe el apersonamiento de terceros. Entonces, si yo decía, yo no pongo esa inscripción porque ese señor es falso, ese señor es un traficante, ese señor es un estafador, el registrador no le hacía caso y lo inscribía igual, si estaba por todos los registros de fondo y forma. ¿Por qué? Porque no lo podía hacer, porque no cabe la oposición ni cabe el apersonamiento de un tercero. Nadie se puede oponer a una inscripción. Por eso es que ahora ya con esta norma sí procede la oposición, pero la oposición solo por la persona que ha sido el otorgante del instrumento. Por decir, si el notario se entera que hay una escritura que supuestamente era otorgado, pero él verifica en su carnet y él no ha otorgado ese instrumento, él tiene que oponerse, se puede oponer a esa inscripción. Solo cabe la oposición de esa persona. Él dice, yo me pongo ese acto por cuanto yo no he otorgado esa escritura pública, y se para el procedimiento. Esa es la única excepción. Entonces, ahora la publicidad se ha extendido al título archivado. Entonces yo no puedo argumentar o ampararme en la fe pública registral si en el título archivado obra algún elemento que enerva esa buena fe. ¿Qué cosa es buena fe? El reconocimiento de la existencia de un hecho irregular o un elemento que me permita advertir que ese acto jurídico contenía algún requisito de invalidez o un elemento que iba a invalidar causada la cancelación posterior por falsificación de documentos. Esta norma tiene su razón de ser en todo este tema del fraude inmobiliario, ¿no? Todo este tema orellana que pasó, que ya todos ustedes conocen. ¿Qué calor que hace acá? Dato sucesivo. Dato sucesivo significa la sucesiva cadena de transmisiones. Ya. El inmueble está a nombre del señor. El señor le vende al señor. El señor le vende a la señorita. La señorita le vende a la señorita y la señorita le vende a mí. El señor no ha inscrito su transferencia a él. Él no ha inscrito la transferencia a ella a él, y yo pretendo inscribir la transferencia que la señorita me hace a mí. En el registro, el titular nominal es el señor. La sucesiva cadena de transmisiones es el trato sucesivo. No tiene que faltar un eslabón. Tiene que estar inscrito el derecho que yo pretendo inscribir. De donde emana mi derecho, eso tiene que estar inscrito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder inscribir? Tengo que suceder el trato. Tengo que hacer que el señor inscriba su transferencia a él, a ella, para yo luego la mía. Porque ahí no hay trato. ¿Qué hago? Tengo varias formas. Una, consigo los instrumentos públicos de él a él, de él a ella, etc. Pero si no tengo esos instrumentos públicos, ¿qué hago? No me queda más que la felicidad adquisitiva, ¿no es cierto? No me queda otra. Entonces, el trato sucesivo significa de que salvo la primera, o sea, los supuestos de inmatriculación, solamente, para el efecto de yo poder inscribir mi derecho, tiene que estar inscrito el derecho de donde emana la transferencia que se me hace. Solo la única excepción es el caso de inmatriculación de inmuebles. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es inmatricular? Inmatricular significa acceder por primera vez al registro. Matrícula equivale a sinónimo de registro. En el sistema español, número de matrícula, así como usted ve en la película, dice el número de placa del coche, número de matrícula, ¿no? El número de registro es el número de matrícula. Inmatriculación sin matrícula. Hay que generarle un número de partida. Por primera vez se le accede al registro, se genera un número de partida. A eso se llama inmatriculación. Si yo voy a inmatricular con una escritura que me hace la señorita a mí, pero la señorita le vendió etc, yo ya no tengo que inscribir todas esas referencias. Si el inmueble no está inscrito, nunca ha estado inscrito, yo no tengo por qué seguir el trato. Me basta con inscribir las referencias que ella me hace a mí. Esa es la excepción al trato. Prioridad, el que llega al registro, gana. Genera derechos, primero inscribe. El señor me vende el inmueble, se lo vende a la señorita. Como yo soy un desordenado, no se inscribo. El señor se lo vuelve a vender a la señorita. La señorita, que es más diligente, va al notario, hace firmar la escritura pública y va al registro y inscribe. Un día me levanto yo, ¿no? Todo motivado, y digo, voy a inscribir un inmueble. Me voy al registro, resulta que no es dueño el señor, sino la señorita. Y yo digo, un momentito, si el señor me vendió primero a mí, lo siento mucho, ya llegó primero que tú. La prioridad del tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. ¿Me entiendes? O sea, y ahí se aplica también la impenetrabilidad. O sea, si yo tengo una escritura anterior de la señorita que ella ya inscribió, yo ya no voy a poder inscribir. No se puede inscribir un derecho incompatible con otro inscrito a pesar de fecha anterior. Entonces, la preferencia la da en la fecha de inscripción.
Si los dos llegan igual, yo presento hoy día, la señorita presentó ayer, ella gana por... Si yo llego al registro, corriendo, llego a las 4:45 que cierra, 4:45 cierra, me meto, por fin me salvé, y la señorita está saliendo. Después de presentar su título. y yo llego 4:40, y ella llegó 4:41, y yo 4:45, y escribe primero y ella gana. Por horas y segundos. Los asientos de presentación en el registro, cuando usted presenta un título en el registro, ustedes han visto que le ponen horas, minutos y segundos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si a veces ha pasado, tienen la misma hora y no tienen el mismo segundo? ¿Entienden? Por los números, porque no pueden haber dos títulos con los mismos números. Ponte mano, como se dice. Uno la dice. Impenetrabilidad, lo que les venía diciendo. No se puede escribir un título incompatible con otro inscrito que sea de fecha anterior. Hay una excepción. Yo le llamo esto el asiento soplón. ¿Por qué le digo el asiento soplón? Porque esto genera un montón de problemas, ¿no? ¿Qué pasa? El señor presenta un título, miren, que contiene una venta que él le hace a él. Muy bien. Yo, como soy un demorón, también el señor me vendió, y yo llego después de él. Ya. En teoría, el título de él tenía que escribirse primero, y cuando califiquen el mío, ya no se va a poder, por un tema de obstáculo en la partida, porque el propietario ya no va a ser el señor que me transfirió a mí, sino él. Muy bien. Pero, tres veces como decía Tetino Rosa, el registrador que me toca a mí es un registrador más diligente, más apuradito. Y califica mi título antes que el de él. El que le toca a él es un registrador que se va a la playa del verano, los 5 minutos se va corriendo. El mío se queda hasta las 7, 8 de la noche, se queda un día y comienza a calificar mi título. Que en teoría tendría que inscribirse después que el de él. Y nunca se iba a inscribir porque él ya iba a ser el propietario. Muy bien. Entonces, como yo, la diosa fortuna me sonríe, se inscribe el mío. Yo cruzo los dedos y se inscribe. Al otro día vengo, le cojo mi título, le saco la lengua y lo vaya a hacer. Pero él, como él conoce eso, la quitana, no me interesa, me dice, ¿no? Ríete nomás, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace? Aplica ese artículo 47, ¿qué dice? Va al otro día al registro y le dice al registrador, señor, por haberte demorado, vas a tener que aplicar el 47. ¿Qué significa? En los casos en que por error se hubiese inscrito un título contraviniendo lo previsto en los párrafos anteriores del 47 habla de que se inscriben en orden de presentación, procederá a la calificación e inscripción, de ser el caso del título presentado con anterioridad, dejándose constancia de esta circunstancia en el asiento. Simultáneamente deberá comunicarse el error incurrido al superior jerárquico, por eso digo soplón. Van y el registrador que inscribe le dice al gerente, señor gerente, este registrador ha inscrito un título antes que el mío, cuando el mío tenía prioridad, ¿entienden? Se ha comido la prioridad, no lo observaba por título pendiente y lo ha inscrito. Y luego de eso, le comunican al que se inscribió erróneamente, le comunican, por si acaso, tu felicidad te va a durar un día, tu asiento lo tenemos cancelado, ya no eres el dueño es el señor que presentó primero. ¿Y a dónde lo notifican? En el domicilio consignado en el título, o en lo que está en el DNI. ¿Qué ocurre acá? Y este tema es un tema de discusión. Quisiera que me dieran su opinión. Porque hay que ser dinámico. Yo estoy hablo, y ustedes no me dicen nada. Solo se ríen de mí. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo una teoría sobre esto y un caso real que pasó de un tema de millones de dólares. Un tema pero espectacular. ¿Qué pasa? Se inscribe un acto, miren, se inscribe un acto y se hace esa prelación. ¿Ya? Miren, a eso le llaman prelación de asiento. Cuando ustedes lean prelación de asiento, se está refiriendo a esta parte donde dice dejándose constancia de esta circunstancia. Yo, José Pérez, presento el título posterior y se inscribe primero. Entonces, el asiento de inscripción dice José Pérez ha adquirido el dominio del presente inmueble por haberse lo comprado por la al señor. Muy bien. José Pérez duerme feliz y contento. Llega la calificación del señor y el señor, aplicando el 47, el registrador inscribe. Y cuando inscribe, lo pone a él como propietario. Pero, no le estoy vendiendo yo, soy el dueño anterior, el último. Le está vendiendo él. No tendría que haberse lo vendido yo todavía. Entonces, se aparece el nombre del señor. Y al pie de su asiento, le ponen lo que se llama la apelación, que dice ahí, dejándose constancia. ¿Qué dice? Este asiento tiene prioridad
sobre el anterior, de fecha tal, no recuerdo el número, por cuanto debió inscribirse primero por haberse presentado con anterioridad. Y te aplican el 47. Entonces, la pregunta es, está diciendo que tiene prioridad, que tiene prelación. ¿Y cómo queda el asiento? Ahí, ¿qué dice? Miren, dejándose constancia de la circunstancia y deberá comunicar. ¿Dónde dice que se debe anular o cancelar? No dice. Entonces, ¿ese asiento tendrá efectos? ¿Seguirá teniendo efectos? ¿O solo se ha cancelado? ¿O solo se ha, mejor dicho, solo hay un tema de prelación? Hay dos asientos vigentes, solo que uno tiene efecto sobre el otro. Pero el otro aún está vigente, no ha sido cancelado. Ahí me parece que hay un error, porque no solamente deben comunicarle al otro que ha perdido prelación, deberían comunicarle que ya está cancelado, ¿cierto? Deberían cancelar el asiento, como con el 95. Pero no dice eso. ¿Qué pasa? Se hace un arbitraje para efectos de inscribir una transferencia que hace una persona a otra. A le vende a B y B se va ante un árbitro ad hoc, la clásica trajo, se va ante un árbitro ad hoc para que éste ordene al registro la inscripción de este dominio a favor de B. Muy bien. A había adquirido el inmueble de C. C le vendió a A, ¿cierto? Esa venta está inscrita, entonces A le vende a B. ¿Está ahí? Se hace la anotación preventiva del laudo, se sigue el laudo, etc. Se presenta la inscripción definitiva del laudo. Muy bien. Y allí nomás se presenta la resolución del contrato que le hace C a A. Me llevan la secuencia, ¿no? O sea, yo soy el dueño del inmueble, la señorita me lo vendió a mí. Yo se lo vendo al señor, no le otorgo escritura, etcétera, etcétera. El señor se va a un lado arbitral para que el árbitro otorgue la escritura y ordene que se le entregue la posesión al señor y se otorgue el instrumento público. ¿Muy bien? Se hace el laudo, etc. Se presenta el registro, etc. Se presenta el título primero antes que el de la señorita. ¿La señorita qué hace? Presenta un título pidiendo la inscripción de la resolución de la compra-venta que ella me hace a mí. Ojo, es una resolución judicial. ¿Ya? Demandó, etc. y gana la resolución. En teoría, primero debía calificarse el título del señor o el auto. Si se inscribía ese acto, su resolución ya no se iba a poder inscribir, por cuanto yo ya no era el propietario del inmueble, consecuentemente esa resolución no tenía sentido, ¿no es cierto? No iba a haber ahí un obstáculo en la partida. Pero se equivoca el registrador e inscribe primero la resolución. Cuando el registrador va a inscribir el laudo, se encuentra con que yo ya no era el dueño. La señorita había vuelto a adquirir el dominio. Por lo tanto, ese laudo no se puede inscribir, por cuanto la señorita no había sido emplazada. Me llevan a cuenta, ¿no? Entonces se hace la anotación, se inscribe el laudo y se pone que tiene prelación sobre la resolución. Pero están los dos actos inscritos en la misma partida. Tiene un contrasentido, ¿no es cierto? O sea, tiene un dominio inscrito a favor de un X, pero tiene la resolución del transferente de ese dominio. Porque ahí me parece que hay una regulación errada por no consignar cuál es el destino, cuál es la naturaleza jurídica de ese asiento que nunca debió inscribirse. De ese asiento al cual se le ha dado una prelación inferior por cuanto debió inscribirse en segundo término y no en primer término. Tal como está redactado el asiento, lleva a confusión. Hay dos inscripciones válidas al no haberse cancelado la anterior, pero una tiene efecto más que la otra. Muy bien. Muy poco tiempo, o demasiado, no hay nada cosa. Por lo real, bueno, es la esencia del registro de propiedad. Por cada inmueble se abre una partida. Este inmueble tiene una ficha, el inmueble contrato tiene otra ficha, el inmueble contrato tiene otra ficha. Por cada inmueble una ficha, ¿cierto? No puede haber una misma ficha por dos inmuebles. Muy bien. Actos inscribibles. ¿Dónde se inscribe? En el registro de departamento, provincia donde está ubicado el inmueble.
Ahí viene el tema de la jurisdicción, cambiada con la norma de la 737. Si yo tengo un inmueble de Lima, o tengo un inmueble en Ica, mi tierra natal, tengo un inmueble en Ica, lo quiero vender. Antes no tenía por qué irme a Ica, ante un notario de Ica. Ante un notario de Lima, yo podía vender un inmueble en Ica, podía vender un inmueble en Chincha, podía vender un inmueble en Tacna, donde me diera la gana. Lo único que tenía que cumplirse es que ese acto tenía que celebrar el notario en su jurisdicción. O sea, si era un notario en Lima, no me podía llevar a mi notario de Lima a Ica, que me otorgue el acto porque estaba fuera de su jurisdicción. Me lo celebraba acá en su notaría en Lima, no importaba dónde estaba el inmueble. Por eso hacían las trampas. Vendían un inmueble en La Molina, en el notario de La Oroy, en el notario de Yauli, en el notario de Puno, etc. Entonces, por eso cambiaron y ahora solo se hacen las escrituras públicas de transferencia de inmuebles y de gravámenes en el lugar de la jurisdicción donde está el inmueble. Si es un inmueble ubicado en Lima, tiene que ser un notario del Distrito Notarial de Lima. Si es un inmueble ubicado en el Callao, un notario del Distrito Notarial del Callao. Al inicio no hacía distinción. Fuera un inmueble de una persona jurídica, de lo que fuere, tenía que irse a la jurisdicción donde estaba ubicado el inmueble. Lo cual ocasionó el reclamo de las empresas mineras y las transnacionales y todas las empresas, etc. Y dijeron, si yo tengo un inmueble en Tacna, tengo una concesión en Guayaquil, etc., no tengo por qué irme hasta allá. O sea, ¿por qué me voy a tener que ir hasta allá? Entonces, ahora han modificado esa norma y solo se aplica para personas naturales. O sea, cuando son actos de disposición de personas naturales, de inmuebles o gravámenes, se hace en el notario de la jurisdicción. Pero si es una empresa, sí lo puedo hacer. Si tiene una empresa, tiene un inmueble en Tacna, lo puede vender en un notario de Lima. Si es un acto de representación, si otorgo un poder para disponer un inmueble, yo tengo un inmueble en Ica y quiero darle un poder al señor porque yo no puedo viajar. Le doy un poder para el señor. ¿Dónde tengo que otorgar el poder? En un principio, erradamente, los notarios creían que allá, porque como era un poder para vender, y la norma decía todo acto de disposición, entonces el poder también tenía que otorgarlo allá, lo cual es errado, porque el acto de otorgamiento de un poder, ¿qué cosa es? ¿Es un acto de disposición? No, es un acto de representación. ¿Cómo va a ser un acto de disposición si tiene el acto jurídico? Es un acto de representación. Entonces, que esté dando una facultad para disponer, no lo convierte en un acto de disposición. Contiene un acto de disposición, pero sigue siendo un acto de representación. Ahora eso ya está zanjado con esta modificación, y si yo quiero otorgar un poder a alguien para vender un inmueble en Tacna, en Arequipa, etc., lo puedo otorgar en un notario en Lima. Pero ese apoderado va a tener que ir a esa ciudad a ejercer esa transferencia ante un notario de esa jurisdicción. ¿Por qué se hizo eso? Por el tema de las representaciones, para evitar que se vendan inmuebles de Surco, La Molina, etc., en La Oroya, en Yauli, en Puno, en Chocoñapo, etc. Actos contratos que constituyen y extingan. Solamente ese tipo de actos se inscriben en el registro por inmueble. También se inscriben los contratos de opción. ¿Qué cosa es un contrato de opción? ¿Quién dijo yo? Nadie. Como ustedes saben, hay dos tipos de contratos preparatorios según el código. El compromiso de contratar y el contrato de opción. De esos dos contratos preparatorios, el único que se inscribe en el registro es el contrato de opción. ¿Y por qué solo se inscribe el contrato de opción? Porque el primero, como ustedes saben, aún no tiene una trascendencia real. En el segundo solo basta la voluntad del optante, ¿no es cierto? No tiene por qué intervenir la otra parte. Entonces, por eso que el registro solo inscribe los contratos de opción. Pacto de reserva de propiedad de la compraventa. Yo compro mi inmueble a la señorita. Se lo compro con un saldo de precio. Yo no desconfío de la señorita, pero tengo que tomar mis precauciones. Como no quiero tener que resolver el contrato, no quiero ejecutar mi hipoteca, yo le hago un contrato con un pacto de reserva de propiedad. Como ustedes saben, la compra-venta puede contener pactos. En esos pactos están la reserva de propiedad y la retroventa. ¿Qué es la reserva de propiedad? Como ustedes saben, de manera automática, en una compra-venta, que es un acto consensual en el Perú, con solo el consentimiento y la oferta, en ese acto que hay consenso, se transfiere automáticamente el dominio del inmueble, ¿no es cierto? Independientemente de la discusión que dice que solo se obliga, título inmueble, etc., las prácticas se transfiere el inmueble de manera inmediata. Pero como yo no quiero que eso se transfiera de manera inmediata, me quiero reservar la propiedad hasta que la señorita me cancele el precio y el saldo del precio, yo hago una compra-venta con reserva de propiedad. ¿Qué significa? Suspendo esa mutación del dominio hasta que me cancele el saldo del precio. Entonces la señorita no es propietaria, yo me reservo la propiedad. Yo sigo siendo el propietario hasta que no levante ese pacto de reserva. Pero ¿puedo inscribir en el registro? Sí. Antiguamente, antes de la modificación que hizo en el reglamento, cuando iban a inscribir esa compra-venta con reserva de propiedad, se hacían dos asientos.
un asiento en el rubro C de dominio, donde se inscriben todos los propietarios actuales del inmueble, y se inscribía el nombre de la señorita. Se ponía fulanita de dueña del inmueble, por haber tiempo compra-venta, compra-venta. Y luego se hacía una anotación de gravámenes y cargas, donde se decía la salvedad que era con reserva de propiedad hasta que cancelar el precio. Eso muchas veces conllevaba error en el índice y se pensaba que era la propietaria, era la compradora, aunque era un tema de pacto de reserva de propiedad. Hoy en día, cuando usted presenta al registro un título que contiene la inscripción de una compra-venta con reserva de propiedad, no se inscribe la compra-venta, solo se inscribe el pacto. Y el pacto se inscribe en el rubro de gravámenes y cargas. Y la escritura se archiva en el registro. Cuando se levanta el pacto de reserva de propiedad, es decir, se cancela el precio, se vuelve a calificar la misma escritura que tenga el archivo y recién se inscribe la transferencia del dominio a favor del comprador. En el tema del retroventa igual. Ustedes saben qué es el pacto de retroventa. Igual. Yo celebro una compra-venta con el señor y celebro un pacto de retroventa. ¿Qué significa la retroventa? En un plazo no mayor de un año, yo de manera unilateral puedo resolver el contrato y retrotraer el dominio a mi favor. El señor no me paga, yo le retrotraigo la compra-venta y vuelvo a cancelar, levanto la compra-venta y yo adquiero el dominio. También se inscribe sobre el pacto. Esos dos actos inscribibles, si bien es cierto, están vinculados a una transferencia de dominio, pero al haberse suspendido esta, o sea, la transferencia, solo se inscriben los pactos en el rubro de gravámenes y cargas. El tema de las restricciones, que tiene que ver con limitación del derecho inscrito, contrato de arrendamiento. Como ustedes saben, el contrato de arrendamiento es obligatorio su inscripción. No, no es obligatoria su inscripción. Entonces, ¿para qué lo inscribo? Lo inscribo. ¿Perdón? ¿Ah? Seguridad jurídica. Sí, bueno, en parte. Se inscribe, tiene que ver con la seguridad jurídica, pero se inscribe porque si el arrendador transfiere el dominio del inmueble, el nuevo propietario no tiene por qué respetar el contrato. Al día siguiente me saca las orejas. En cambio, si yo tengo inscrito mi contrato a 10 años y mañana el arrendador lo vende, el que compra me tendrá que esperar 9 años. O sea, el tema de la inscripción del contrato de arrendamiento es para efectos de que se respete el contrato, así se transfiere el inmueble. Sobre esto hay un montón de ejemplos. Muy bien. Los embargos y demandas. Los embargos y demandas son medidas cautelares. ¿Cuál es la finalidad de la inscripción? La prioridad. Si hoy día yo inscribo un embargo sobre el inmueble del señor, me está agarrando el señor que me está firmando. Inscribo un embargo sobre el inmueble del señor. Muy bien. El señor lo transfiere al señor de acá. Muy bien. El señor lo transfiere a la señorita. Yo ejecuto esa medida cautelar y traigo la inscripción de un demanda por adjudicación. Así el inmueble está en nombre de la señorita, al haberse inscrito la medida cautelar, se entiende, de acuerdo a lo estipulado en el Código Procesal Civil, que tiene que estar a resulta del proceso, ¿no es cierto? O sea, ella se sustituye en el proceso, pero a resulta de lo que falle en la resolución final. Se produce lo que se llama la sucesión procesal. Entonces la señorita tiene que respetar lo que se resuelva, así no sea la propietaria. Pero si yo no inscribo la medida cautelar y mañana quiero ejecutar un embargo, o no escribo una medida cautelar y quiero ejecutar la resolución final, no lo voy a poder hacer si hay un tercero inscrito. Las sentencias o otras resoluciones. Las acciones de amparo, ¿se inscribe? Caso Luchetti, inscribe una acción de amparo. No se inscribe en mi modesto entender, lo que sucede es que el código dice que aquellas resoluciones que el juez quiera conveniente, por lo tanto ahí está. Las sentencias u otras resoluciones que el criterio del juez se refieren a algo como tanto inscribible. Caso Luchetti. Luchetti, esa fábrica de fideos acá en... ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Ahí está, Deportivo de Villa. Ahí. Luchetti construye una fábrica. Va a pedir licencia de habilitación urbana a la Municipalidad de Chorrillos. La Municipalidad de Chorrillos, en ese entonces, acá el señor de la gorrita que paga cáncer, le niega la habilitación. Entonces, Luchetti a Santa Hermana construye la fábrica de edificación sin habilitación urbana, se ríe la norma y construye. Su abogado, Javier Vallarriestra y Aníbal Quiroga León, los recuerdo porque yo lo escribí. Fueron a buscarme el registro y me insultaron de cabo a rabo, me amenazaron con pegarme, etcétera.
Hoy día el juez Escobar está preso. Vallarreta y otros no están presos, pero bueno. Y a mí nunca me citaron, ni me llamaron, ni nada. ¿Por qué? Porque al final el título lo apelaron. Era una acción de amparo, en virtud de la cual el juez Escobar ordenaba al registrador, a este suscrito, a inscribir una habilitación urbana y una declaratoria de fábrica sin planos, sin resolución municipal, sin memoria descriptiva, sin nada. Y yo le dije, yo no te voy a sacar los datos, ¿cómo puede usted suceder un procedimiento administrativo? No, me dijeron, usted tiene que escribir bajo responsabilidad, artículo 4. Pero yo no escribo eso. Y lo apelaron y me ordenaron inscribir una acción de amparo. Con una acción de amparo se inscribió una habilitación urbana y una declaratoria de fábrica. Posteriormente, ya se escribieron, no sé si todos ustedes conocen, y se declaró la nulidad de esas inscripciones, anularon los asientos, metieron preso al juez y Luchetti se fue. O sea, no necesariamente las sentencias que un juez pretende inscribir estén sujetas a ley, estén arregladas de derecho. Normalmente, cuando un juez pretende inscribir algo, siempre se ampara en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo perseguimiento de ser denunciado por desacato, etc. Entonces, en esos supuestos, el registrador tiene que obedecer a inscribir. Pero tenemos una directiva interna que establece que si el registrador tiene un caso de estos, tiene que poner en una balanza dos cosas. La directiva interna dice lo siguiente: si el juez te ordena inscribir, tú tienes que poner en una balanza dos cosas. ¿Qué prefieres? ¿Que el juez te denuncie por desacato, te meta preso, o que yo te sancione? Obviamente todo el mundo coge lo primero, que no me metan preso. Pero todo el mundo desacato. Lo que pasa es que si tú desobedeces los principios registrales, administrativamente te pueden abrir un procedimiento administrativo disciplinario que puede terminar en una sanción o en una institución, pero no obviamente en una prisión. Pero si tú desobedeces un mandato judicial, puedes ser denunciado por desacato, como que ha pasado. Para terminar, hay varios actos que se inscriben. La verdad que 2 horas para tratar este tema tan amplio es muy poco. Con lo cual no estoy diciendo que me voy a invitar, por si acaso. Lo único que les quiero narrar es este tema de la inmatriculación, que a mí me parece, no estoy de acuerdo, ya, me parece que en aras de proteger el derecho de propiedad de la gente, han hecho una aberración jurídica, ¿ya? ¿Qué pasa? Miren, no lo he puesto. Bueno, les cuento de manera rápida. ¿Qué pasa? Como les expliqué, la inmatriculación, ¿qué implica? 2018. Se puede inmatricular con un título que no tenga una antigüedad menor de 4 años. O sea, yo tengo una escritura pública de más de 4 años, del señor me vende a mí en el año 2012, por poner un ejemplo, 2010. Como ya les expliqué, el inmueble no está inscrito en el registro. ¿Cómo sé yo si un inmueble está o no está inscrito en el registro? Tengo que realizar un procedimiento registral, administrativo registral, que se llama búsqueda catastral. Presento un plano perimétrico, un plano de ubicación al registro y le digo al catastro: por favor, dígame usted dónde está inscrito el inmueble, en qué partida está inscrito el inmueble, a favor de quién. El catastro realiza la revisión técnica. Obviamente los planos tienen que estar de acuerdo a la red geodésica nacional, ¿cierto? Todos los elementos con la referencia y todo el tema, las coordenadas, para efecto que el catastro realice un buen trabajo. Catastro emite un documento y me dice, si no está inscrito, me dice: no se ha encontrado antecedentes registrales al inmueble tal, ubicado en tal. Muy bien, con ese documento yo ya sé que no está inscrito a nombre de nadie. Entonces, si yo tengo una escritura pública que tiene una antigüedad de 4 años para atrás, yo puedo inmatricular. ¿Qué quiere decir? Le puedo pedir al registrador: por favor, inscriba por primera vez y aperture una ficha a este inmueble. En el tema de la inmatriculación, la calificación es muy simple. ¿Por qué? Como les explicaba al inicio, si la señorita me transfiere a mí el inmueble, como no hay partida registral, el registrador no va a calificar si realmente la señorita es propietaria. ¿Me entienden? O sea, cuando me viene la escritura pública, cuando ella me transfiere a mí, yo no voy a saber si ella es la propietaria. No me interesa. ¿Por qué? Porque como no hay ficha de ese inmueble, no tengo cómo saber si en verdad la que está vendiendo es la propietaria. ¿Qué hacía la mafia? Creaba escrituras antiguas con gente que nunca había sido propietaria de un inmueble determinado. Muy bien. Venía el registro, como no se califica dominio, se verificaba que no estaba inscrito
y se inmatriculaban. Se generaba una partida a nombre de una persona X, que muchas veces no estaba en posesión. Entonces, una vez que ellos ya obtenían la inscripción, con esa inscripción se iban al árbitro, se iban a un juez y lo desalojaban y lo botaban al que estaba en posesión del inmueble, que no necesariamente era el propietario. Muchas veces no era el propietario porque ya tenía un plazo de prescripción. Muy bien. Así de fácil era inmatricular. Simplemente tenías que traer un título con una antigüedad mayor de 4 años, etc. O un título supletorio. Cuando era una resolución judicial o una resolución administrativa, una adjudicación por remate, no tenías por qué esperar 4 años. Si hoy día yo obtenía una adjudicación por remate de un inmueble que no estaba inscrito, no tenía que esperar que esa sentencia tuviera una antigüedad de 4 años. Inmediatamente el día siguiente estaba pidiendo inmatriculación. Muy bien. Todo eso funcionaba hasta que se modifica la norma y hoy en día la inmatriculación no se inscribe de manera directa. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, además del título de 4 años que contiene el derecho, tengo que acreditar la posesión. Tengo que adjuntar una constancia de posesión. Segundo, tengo que contratar a un verificador catastral. ¿Quién es el verificador catastral? El verificador catastral es un ingeniero civil o arquitecto colegiado que ha dado un examen de acceso ante la SUNAT para ser incorporado como verificador catastral. ¿Qué tiene que reunir? Tiene que tener todo un aparato tecnológico para levantar del físico ciertos datos que incorporen al registro medidas y criterios correctas que hagan coincidir la realidad física de esta registral con la registral. Muy bien. Ese verificador catastral, si yo lo quiero contratar, está en la página web de la SUNAT, hay una relación, yo ubico al que sea de mi mayor preferencia y lo contrato. En un tema de inmatriculación, ahora este verificador catastral, que solamente estaba previsto para lo que es el saneamiento catastral de linderos y medidas perimétricas y rectificación de área, este verificador catastral ahora interviene en una inmatriculación. ¿Qué hace? Hace las veces de un notario. ¿Qué es lo que hace? El verificador catastral va al inmueble, materia de la inmatriculación, y coloca un cartelón. Coloca un cartelón grande, así como el tema de prescripción, y dice: este inmueble se va a inmatricular a favor de fulano de tal, con el título tal. Esa es el tiradero, esta palabra. Luego, publican el periódico, en el peruano y uno de circulación nacional, electrónico. O sea, siempre la gente que quiere hacer como el común de trampa, siempre colocan los avisos que dicen en diarios de mayor circulación nacional, los periódicos que nadie lee, ¿no? Pues esos periódicos que nadie lee, ahí lo ponen en una esquinita y está el aviso. Muy bien. Entonces se cumplen esos 2 requisitos. Además, el verificador catastral tiene que notificarle al colindante. A todos los colindantes los notifica. Notifica a los colindantes del predio que se va a matricular. Muy bien. Una vez que cumple todos esos requisitos, recién va al registro. ¿El registro qué hace? No lo inscribe de frente, lo anota preventivamente. Anota preventivamente y si 60 días nadie se opone, recién se inmatricula de manera definitiva. ¿Cuál es la finalidad? Que quien inmatricule sea el que está en posesión, que no sea alguien que no esté en posesión. Por eso es que no lo notifican. Si se opone, alguien se opone a esa inmatriculación, ¿perdón? Ay, pensé que me estaban permitiendo indignado. Ya, una observación acá. La inmatriculación, ¿qué cosa es? Como ya reiteré, es un procedimiento netamente registral. ¿Qué tiene que ver con el derecho de posesión? Yo inmatriculo un derecho al registro porque quiero que ese derecho esté publicitado en el registro. Quiero que a esa partida le genere una ficha, un registro, un número de matrículas. ¿Cierto? Entonces, a un procedimiento administrativo le han generado el derecho de posesión. ¿Cómo alguien se va a oponer a que yo inscriba por primera vez un derecho al registro? O sea, no me entra, aún no termina de... O sea, hay una confrontación. Tiene sentido en el tema de prescripción adquisitiva, ¿no es cierto? Cuando yo prescribo, lo tengo que demandar o, si es notarialmente, tengo que dirigir mi solicitud contra el último titular inscrito. Así ya no lo sea. Quien aparente como propietario en la ficha, a ese te tengo que dirigir la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque a ese es al que le van a cancelar el asiento de inscripción si declaran procedente mi prescripción.
Entonces, en base al debido proceso, al derecho de defensa, le tengo que dar los elementos para que ese señor se defienda. Si él se opone, se judicializa, si está notarialmente, se va al Poder Judicial, mi tema de la prescripción. Pero en un tema de inmatriculación, ¿yo cómo puedo saber que ese que se está oponiendo tiene algún derecho que se confronta con el mío? ¿Cómo puedo saber yo que ese señor tiene el mejor derecho que yo? Eso no tiene que ver ser el judicial. No tendría que él luego pedir la nulidad del asiento por un tema X. Ahora, el tema de la posesión tiene una fuerte naturaleza igual que el derecho a la propiedad. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el derecho de propiedad tiene menos fuerza que el derecho de posesión. ¿Por qué? Porque en realidad, quien aparece como propietario en el registro, en muchos casos ya no lo es. En muchos casos, por eso cuando yo compro un inmueble, en vez de preocuparme de sacar una copia literal o pedir un certificado de dominio para ver quién es el dueño inscrito, yo debería de fijarme quién está en posesión del inmueble y si eso tiene correlación con quien aparece allí. Porque muchas veces quien aparece allí, hace años ha dejado de serlo, ha fallecido o es una empresa liquidada, lo que fuere, o lo ha vendido y el actual propietario no ha saneado su dominio, o ya la gente que está viviendo en un inmueble determinado ya ha cumplido el plazo de prescripción adquisitiva y no lo voy a poder desalojar. Entonces, más que guiarme de lo que aparece en el registro, yo debería verificar quién aparece en posesión del inmueble. Por eso yo pienso que el derecho de posesión debería ser inscribible. El derecho de posesión no se inscribe en el registro. No se inscribe. Había una excepción para el tema de los predios rurales. Antes, con el decreto legislativo 1068, que era vigente en esa época para el tema de predios rurales, se podía inscribir la posesión de predios rurales. Usted inscribía la posesión de un predio rural, un procedimiento que se seguía en COFOPRI, o en esa época también en el PET. Usted inscribía la posesión, procedimiento administrativo del PET, inscribía la posesión en el registro, transcurría 6 meses, publicaba en el peruano, transcurría 6 meses, traía usted el original del periódico al registro y el registro convertía en definitiva su inscripción, convertía el derecho de posesión en propiedad. Era el único caso en el cual se inscribía un derecho de posesión que con el transcurso de ese plazo se convertía en un derecho de propiedad. Hoy día ese tipo está derogado, no se inscribe el derecho de posesión. El derecho de posesión no es inscribible. Entonces yo creo que a efectos de poder verificar y evitar posteriores problemas, debería permitirse la inscripción de un derecho de posesión, pero no un derecho de posesión cualquiera, sino asemejándolo al tema de inmatriculación, un derecho de posesión que ya ha adquirido el plazo de la prescripción, ¿no es cierto? Como ustedes saben, hay dos tipos de prescripción, la prescripción corta y la prescripción larga. La prescripción corta, 5 años con justo título. Y la prescripción larga, 10 años sin importar, ahí viene mi crítica también, sin importar si es ilícita o lícita el inicio de la posesión. Si yo soy un usurpador y me meto en esta aula y me niego a salir, así los señores que están en la puerta me saquen de las orejas, me quedo acá 10 años de manera ilícita, nadie me perturba, de manera continua, pacífica y pública, yo en 10 años y un día y un segundo me convierto en propietario. Porque como ustedes saben, la resolución que declara la prescripción o la declaración notarial tiene naturaleza declarativa. O sea, la posesión me convierte en propietario por el transcurso del tiempo. No necesito una resolución. Esa resolución solo declara la existencia de una situación jurídica ya existente. Consecuentemente, si yo me convierto como propietario por el transcurso de la posesión, ¿por qué no se puede publicitar ese hecho para efectos de que en el tráfico el tercero que pretende adquirir un inmueble sepa que existe la posibilidad de la existencia de un poseedor que va a impedir que yo perfeccione mi derecho si adquiero este inmueble que contiene o que tiene la existencia de un poseedor que ya no es el precario, de un poseedor que tiene las puertas de la prescripción? Entonces, en la prescripción larga no interesa si has entrado de manera ilegítima. Eso no importa si tú eres un poseedor usurpador. Si tú eres un usurpador y nadie te denuncia en 10 años, ese ilícito penal te puede convertir en propietario del inmueble. Entonces, esa crítica yo hago en el tema de que en realidad me parece que la posesión ilegítima no debería ser convalidada. Porque el Estado sí se ha protegido. El Estado sí se ha protegido. Como ustedes saben, ya con esto termino, constitucionalmente está prohibida la prescripción
de los bienes del Estado, ¿no es cierto? Los bienes del Estado son imprescriptibles, pero ¿qué tipo de bienes? Los del dominio público. Como ustedes saben, los bienes del Estado pueden ser dominio público y de dominio privado. Los bienes del dominio público siempre han sido imprescriptibles, constitucionalmente. Entonces, ¿de qué bienes estábamos hablando? ¿De qué bienes del Estado estábamos hablando que sí era en materia de prescripción? De los bienes del dominio privado. En noviembre del 2010 se dicta una norma donde se declara la imprescriptibilidad de los bienes del dominio privado. Ya no se puede prescribir bienes de ninguna naturaleza que sean propiedad del Estado. Eso para evitar la invasión de los terrenos y el tráfico. Todo el tema. Muy bien. Entonces los bienes de dominio privado, a los cuales se le aplican las reglas del derecho civil como un bien de propiedad de ustedes o mía, esos bienes desde noviembre del 2010 son imprescriptibles. Y entonces, si esos bienes de dominio privado que tienen casi el mismo tratamiento que el de uno de nosotros son imprescriptibles, ¿por qué los bienes de propiedad de un natural, de una persona que no es el Estado, tienen que seguir siendo prescriptibles? ¿Por qué los bienes, por qué un bien inmueble de mi propiedad no puede ser imprescriptible? Porque la razón de ser de la norma, de lo que sostiene que sí tiene que existir la prescripción adquisitiva, independientemente si es posición legítima o ilegítima, se basa en el sistema económico del tráfico, en la razón de ser del sistema, que un inmueble no puede ser estático, que la propiedad no puede ser estática, tiene que ser dinámica, tiene que generar riqueza, la eficiencia, ¿no es cierto? El análisis económico del derecho. ¿Quién tiene mayor derecho a ser propietario? Quien disfruta mejor nivel de eficiencia. Si yo tengo un terreno tirado, que no genera riqueza y lo tengo ahí tirado, tengo una propiedad estática, eso no mueve el ciclo económico, no genera riqueza. Si viene el señor y se mete al inmueble y comienza a construir, contrata un albañil, pone un aviso, etcétera, etcétera, lanza un muro, vende un departamento, él está generando riqueza. Él genera riqueza, le da dinamismo. Entonces, un castigo a mi inactividad de no denunciarlo, de no utilizar mi defensa posesoria. Como ustedes saben, si el señor se mete, ¿yo cuánto tiempo tengo para sacarlo a la mala, como se dice? Lo saco a la mala, no hay problema. Claro, no me estaba 15 días. Porque no, 15 días, el día 14, que podemos disfrutar 14 días, que hagan su yunza todo, el día 14 lo voy lo saco, uno me acuerdo. Entonces, a lo que iba es, yo creo, y dice que con esto termino de mi opinión, me parece que ya está bien, yo soy inactivo, no genero riqueza, tengo mi propiedad tirada, pero ¿por qué el señor se la va a quedar? En el peor de los casos, si le interesa la propiedad, así como el Estado no puede privar a un natural, a un civil, a un particular, el derecho a propiedad tiene que seguir el procedimiento de expropiación, ¿cierto? Y esta última norma, muy abusiva, en vuestro entender, esta expropiación a la mala para el tema de ampliación de carreteras, obra de infraestructura, etc., donde ya al registro le mandan no una solicitud de inscripción, le mandan una orden de inscripción. Cuando el Estado expropia un inmueble, imagínense que por Samarco va a pasar la pista ahí, se quiere meter como se quiere meter, o por el frente quieren ampliar y le quitan las casas a todos los señores de allá. ¡Plum! Le quitan las casas, le expropian y todo. Ese título que contiene esa expropiación llega al registro, el registrador no puede calificar el título. La norma dice orden de inscripción y dice textualmente: si el registrador observa el título, será despedido. ¿Tiene orden de despido? Pues tiene una orden de despido, la sanción lo despide. Si el vocal del tribunal registral declara fundada la relación y el título está bien observado y le niega la inscripción, confirma la observación, también es despedido el vocal del tribunal. Entonces, esa norma abusiva del Estado obliga las inscripciones en los temas de expropiación. Entonces, ¿por qué el Estado, si supuestamente dentro de la teoría del Estado, dentro del derecho constitucional, el Estado no tiene por qué tener una situación privilegiada frente al particular? El Estado está en igualdad de posición que el particular, lo dice la Constitución. Consecuentemente, así como ha protegido la imprescriptibilidad de sus bienes de dominio privado, me parece a mí que el tema de la prescripción adquisitiva debería ser regulada en un contexto mucho más intuitivo a favor del particular, porque muchas veces no es que uno deje abandonado la tierra, lo que pasa es que sin número de circunstancias que hace que a veces uno aparente el abandono de un terreno, o sea, le hace el muro y lo deja allí, pero por el hecho que uno no esté las 24 horas metido y alguien viene y destruye el muro y acredita una posesión a ella de manera fraudulenta, termina apropiándose por el tema de la prescripción. Muy bien, con esto ya termino la exposición y les agradezco su tolerancia y su resistencia a estas horas. Gracias.